Bienvenidos a un nuevo programa de Libertad y Punto. Hoy para continuar la discusión sobre la farsa de constitución que está creando el régimen y también para tocar algunos temas sobre las discusiones que se dieron en el Congreso de la OPEC. Hay temas realmente interesantes, hay parlamentos que vale la pena tocar. De hecho me gustaría empezar leyendo todas las leyes y reglamentaciones que ellos han ya mencionado que van a variar. Entre ellas está el Código de Familia y Código Civil. Sí, eso tiene que ver con la ley electoral. O sea, todo esto se desprende que tienen que variarlo a raíz del cambio de la llamada Constitución. Tienen que variar la ley electoral, el Código de Familia y Código Civil, ley de tribunales populares, ley de defensa nacional, Código penal y ley de procedimiento penal, ley de control constitucional, ley de educación, ley de salud, ley de los municipios, ley de empresas, ley de cooperativas y ley de ciudadanía. Sí, o sea, a partir de que ellos cambian esta mal llamada Constitución o Carta Magna, ellos tienen entonces que ajustar todas las leyes y todo el engranaje, sí, pero principalmente todas las leyes que se derivan de la Constitución tienen que atemperarla, y para eso, bueno, ya anunciaron que van a hacer todos estos cambios. Cambios que evidentemente, si uno lo ve a nivel global, es una reestructuración bastante profunda que ellos están haciendo de todo el sistema. Es evidente que Raúl Castro está queriendo dejar la casa en orden, él está previendo ya su muerte, él está intentando dejarle a sus herederos el testamento, donde todo está amarrado, como decían allá en España, amarrado y bien amarrado, algo así decían cuando el franquismo. Y para eso están haciendo como un barrido de múltiples aspectos de los mecanismos de control. Bueno, estas discusiones que se están dando tanto de las cuestiones de la constituyente falsa y las cuestiones del UPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba, me parece que es una especie de intento de castrismo de hacer como un nuevo inventario de lo que hay y cómo van a ser las nuevas cosas a partir de ahora. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que dejar de demonizar, dejar de penalizar la riqueza y la propiedad. Yo veo que aquí hay una especie de olor a perestroika. Nosotros seguimos sin conocer a nuestros ministros. Nosotros seguimos con intervenciones por parte de nuestros funcionarios frías, con discursos que ya no convencen a nadie, con algunos de ellos distanciados, y me refiero sobre todo en niveles medios muy distanciados del quehacer verdadero de los habitantes de este país. La nueva política prevé como fuentes de financiamiento de nuestros medios, en aquellos lugares donde se apruebe como tal, la venta de productos y servicios, la cooperación internacional, la publicidad, el patrocinio, entre otras modalidades. Es una buena oportunidad para construir alianzas, para darle músculo al sistema de medios públicos, para trascender la producción de contenidos y detenernos en el valor agregado que pudiera generar cada organización periodística. Pero esto sin deslumbramientos ni obnubilaciones economicistas, porque si vamos de bandazo en bandazo, vamos definitivamente por mal camino. Hay una cosa muy clara en todo esto que lo han puesto con rango constitucional. Una cuestión es la inversión extranjera y otra lo que tiene que ver con la posibilidad de crear pequeñas o medianas empresas. El régimen lo ha dicho muy claro y en todas sus resoluciones y leyes que ha lanzado está coartando completamente la posibilidad de crecimiento de los nacionales. O sea, para los extranjeros, y lo hemos analizado en el tema tributario, en el tema de la propiedad, en todas estas cosas, ellos tratan de una forma al extranjero, o sea, hay una clara discriminación en ese sentido, un apartheid, y en el caso nacional sí está muy bien acotado. Entonces, a mí me parece que también hay más que solamente el tema de la propiedad. Me parece que sería un poco reduccionista creer que todo esto que está ocurriendo nada más compete al tema de la propiedad. Yo no sé cómo tú ves este asunto del Congreso de la OPEC, Ángel, pero a mí me parece que para los estándares que ellos manejan se dijeron cosas un poco altisonantes, ¿no? En el Congreso pasado apareció Díaz-Canel y la palabra que se usó, la palabra de moda, fue que había que acabar con el secretismo. Nunca se acabó con el secretismo. Ellos van ganando tiempo, van dándole los pedales a la bicicleta y va pasando el tiempo.
Aquí han llegado de nuevo dando apariencia que se va a abrir, que se van a abrir puertas, de que ellos tienen derecho, de que ellos pueden pedir, y al final nos veremos en el otro Congreso. Algunos pensarán que llegamos a este Congreso para discutir exactamente los mismos problemas que en el Congreso anterior. Los más escépticos creerán que nada se ha resuelto. Pero ¿tú no crees, Ángel, que Raúl está tratando de no soltar los toros, pero sí al menos darle más movimiento mientras él esté en vida? Tratar de lograr eso que ellos saben que al final va a ser imposible de evitar. ¿Cómo tú ves ese tema, Ayler? Yo oí a Claudio usando el término de perestroika y no sé si es que la gente tiene mala memoria en Cuba, pero cuántas veces ya nosotros no hemos visto estos procesos que simulan un reordenamiento, que simulan que ahora sí vamos a construir el socialismo, el proceso de rectificación de errores, aquella operación Maceta. A mí me parece que esto es una cosa cíclica, que cada cierto tiempo el régimen reajusta para ganar tiempo. En este caso, de todas maneras, ya hay una acumulación. Esto es, y lo vuelvo a repetir, esto que ellos están jugando es muy peligroso para ellos en estas actuales circunstancias. Lo que está pasando en el Congreso de la UPEC, yo siento que tiene que ver más con una maniobra que en definitiva ellos no pueden ya evitar ante el empuje de la circulación de información y del acceso a la información que están teniendo los cubanos, de ese periodismo independiente, de los portales que fuera de Cuba están tratando el tema cubano. Tenemos política de comunicación y muy pronto debe llegar la normativa jurídica. Tenemos más internet, si bien no todo el que quisiéramos, ni a la velocidad que quisiéramos, ni al precio que necesitamos. Que yo creo que están tratando de generar una falsa idea de disidencia dentro del periodismo oficialista cubano. Y esa disidencia, a mí me llama la atención que todos estos personajes que han salido en la UPEC con esos discursos que parecen novedosos, para la gente ajena a esto, dicen, bueno, se le está yendo la mano, como hablan, todos tienen los discursos escritos. Sí, pero hay una cosa, discúlpame, pero la perestroika era precisamente eso, cambiar el sistema desde adentro. Sí, lo que se va de las manos, pero hay una cosa que yo quisiera preguntarle. En todo esto hay, no obstante, siempre una posibilidad de que se vaya la cosa de las manos. Y hay la posibilidad también de transmutar, y hay la posibilidad de transmutar a sistemas como China. De todas formas, es evidente que estamos llegando a un límite, a un borde, donde el régimen, y cuando digo el régimen, pongo nombre y apellido, Raúl Castro y su clan, saben, y sobre todo él, que tiene que dejar algo más potable para su familia. O sea, que simplemente esto sea un amago como los otros anteriores, me parece que no estaríamos viendo la dimensión del momento que se vive. El replantear una nueva constitución o un texto de esto inventado por ellos, con todo otras leyes y reglamentos que se desprenden, sí implica un paso distinto a lo que se había hecho anteriormente. De todas formas, yo quería hacerles entonces a ustedes como una pregunta, porque ¿qué es lo que ocurre? Hay gente que no está teniendo una confusión y dice, ¿cómo yo, si lucho contra esta constitución y les digo que no, se queda la vieja? La vieja es mala. En esta es evidente que hay controles de por el medio, y para colmo de males ya ellos han dicho a la luz pública, esta constitución no incluye al Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista está por encima de esto. Entonces es un reglamento para los otros, no para la élite en el poder. ¿Cómo el cubano puede luchar contra eso? Porque ir a las urnas, incluso a poner no, es como, bueno, me quedo con lo anterior, pero lo anterior está malo. Mira, Claudio, yo creo que aquí es evidente que, y por eso lo hemos venido diciendo en documentos y en planteamientos en los programas anteriores, que cualquier tipo que uno haga de juego, que uno le haga al régimen, siempre es darles a ellos posibilidades y ventajas. Me parece que lo fundamental aquí sería no asistir a ese proceso fraudulento. Lo que ocurre, y otras personas nos han comentado, a ti también, es que hay un grupo de ciudadanos que van a ir no obstante por miedo. Y entonces hay quienes piensan que en ese caso la mejor posición es votar no. Como tú bien dices, votar no implica que de todas formas aceptas la anterior, o sea, rechazas esta, pero la otra seguiría vigente. A mí me parece que lo más coherente sería simplemente desconocer al régimen. Es decir no o no ir es igual. No, no es lo mismo, porque no ir es que tú desconoces la autoridad. Las dos cosas. Tú reconoces esa autoridad, tú reconoces
esa constitución, bueno, la anterior partimos de que no es una constitución y no la aceptamos. Cuando se convoca a una constituyente o a un cambio de constitución, siempre tiene que venir de las autoridades que tienen la legitimidad de hacerlo. Pero en este caso, esas autoridades no existen, porque parte de la propia dictadura. Entonces, no hay ningún carácter legal en una dictadura para convocar y manejar ellos una constituyente. Pero además, tienes que elegir entre dos desastres que parten del mismo punto, de la familia Castro. Entonces estás entrampado. Si no estás eligiendo nada nuevo. Yo quería empatar mi comentario anterior y que tiene que ver, tú preguntabas qué podía hacer la gente o qué podía hacer la oposición. Primero, a decir que la oposición ahora mismo, en estas actuales circunstancias en Cuba, está viviendo casi en una prisión domiciliaria. El régimen está cercenando cualquier intento de la oposición de manifestarse, de reunirse, de articular algo. De los periodistas independientes, manifestarse, de los artistas, o sea, todo. Exacto. Mira, yo pienso que todo, que así mismo como el régimen está tratando de darse una sacudida, porque es evidente que está tratando de darse una sacudida, yo creo que lo que corresponde también a la oposición, y cuando repito siempre oposición me refiero dentro y fuera de la isla, lo que corresponde a la oposición es también darnos una sacudida y movernos con fuerza en la dirección que debemos hacerlo. El régimen no va a caer por sí solo. Esa idea de que cuando muera estos viejos decrépitos que han mantenido la dictadura por tantos años, solito va a cambiar el sistema, eso es falso. Y hay que mirar a la ex Unión Soviética, hay que mirar a un Putin que vio que tenía la posibilidad de agarrar el poder y lleva ya casi 20 años, y quien quita que todos esos mismos personajes no están ahora mismo orbitando, porque vemos, y lo hemos repetido muchas veces, hay algunos personajes que aparecen en televisión hablando que nadie se puede llamar a engaño, no son tontos. Son individuos listos, son individuos, algunos de ellos preparados, son oportunistas y son personas ávidas de poder. Entonces, quien crea que si la oposición no se enfoca y no se enfila, va de todas formas a lograrse un cambio de sistema en Cuba, está soñando. Hablando de periodismo, a nosotros nos ha llamado la atención de que el periodismo que está ocurriendo dentro de la propia oposición está careciendo de más dinámica, de más enfoque, de más agudez y de más discusión y más debate. Y de más posicionamiento político, yo creo también. ¿Cómo tú ves este punto? Mira, los jóvenes que están yéndose a trabajar a los medios alternativos, una gran parte van buscando salarios y no quieren verse comprometidos políticamente. Entonces también esos medios son muy light, tampoco le aceptan al que quiere ir más allá de jugar con la cadena y quiere jugar ya con el mono, tampoco se lo aceptan, porque son medios que están tratando de sobrevivir en esta dictadura y saben que los están vigilando y los están censurando, y hasta quizás, pienso yo, que ya tienen un agente que va y se reúne con el director de ese medio alternativo y ya les tienen ya las precisas y las coyuntas que se deben decir y que no. Están tratando de sobrevivir esperando esa beca. Sí, pero Ángel, igual que el periodismo independiente le ha marcado una pauta al régimen, a mí me parece que hay una parte del periodismo independiente que puede desmarcarse de un periodismo cómodo, de un periodismo que sencillamente esté repitiendo los mismos patrones y que no esté incitando a que realmente haya debate fuerte, discusión fuerte, cuestionamiento. Una frontalidad, eso ocurre a la dictadura. Si esos medios están en el extranjero. Ayer tuvimos una jornada dedicada a la política de comunicación, la cual para muchos es la tabla salvadora de nuestras aspiraciones después de muchos largos años. En tanto, para otros sigue siendo un compás de espera más por el tiempo que pueda demorarse en articularse, por el trabajoso y complicado cambio de mentalidad que implicará para funcionarios públicos y porque el paraguas que cobija para mejorar nuestra labor y nuestros ingresos monetarios no parece abrirse paso a corto plazo, cuando más a mediano plazo, que ni siquiera hoy se traduce en un tiempo real. Y no puede haber un divorcio ni desconectarse lo trascendente de la aprobación de esta política con el periodista que representamos en estas sesiones de trabajo y que al llegar a nuestros medios nos preguntará a quemarropa, oye, ¿y qué dijeron del salario? Una cosa que yo veo es que todavía quizás no se está teniendo la percepción de lo importante que es este momento. Que el régimen esté tratando de desmontar y remontar nuevamente, recomponer todo
su llamado aparato legal y jurídico no es por gusto, implica que ellos saben que están frente a un momento donde tienen que hacerlo y tienen que hacerlo con celeridad. Para decirlo claramente, el futuro de la revolución cubana se juega ciertamente en los terrenos económicos y políticos, pero también y con una fuerza decisiva en el terreno simbólico. E incluso en el comentario que hacía Raúl Castro en la Asamblea Nacional, él decía, no tenemos tiempo, tenemos 3 meses, o sea, a mí me ¿cómo llamaba no leer? A mí me llamaba la atención eso también, o sea, ¿por qué él ponía esos 3 meses? Bueno, son los 3 meses de discusión, pero de todas formas están aparejados, como tú bien decías, con las elecciones de medio término en Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas que están en movimiento ahora. También, Antonio, ocurre una cosa. Si ellos mismos declararan que el crecimiento de la economía este año, el Producto Interno Bruto, había sido 1.1, ellos aspiraban al 2%. Los especialistas que le han hecho entrevistas, que yo he estado leyendo sus artículos, dicen que incluso creen que esa cifra está que no es para nada suficiente, está inflada. 1.1. Y que lo más probable es que en realidad haya un decrecimiento de la economía. Y además todo esto yo lo pongo en la misma línea de lo que decía Arlene Rodríguez, pidiendo entonces salario, cuando esto se está prácticamente desmoronando de manera económica. Arlene no estaba pidiendo Sí, también estaba pidiendo. Sí, También estaba pidiendo. Todos pidieron salario. Yo creo que aquí hay una cosa, por abajo que hay un comején muy extraño, muy fuerte, aquí hay una cosa carcomida, y créeme que yo siento que hay una parte que la gente está empezando a reclamar algo. Arlene fue más allá, Arlene está pidiendo que no todos los periodistas son iguales, que hay algunos que hay que darles más que a otros. Por lo menos fue lo que yo interpreté cuando está diciendo que el igualitarismo ya no funciona. Porque me estoy preguntando y pregunto, si vamos a confiar tanto pendiente, ¿a quién? ¿A otro aparato administrativos? ¿Qué manos repartirán con inteligencia y justicia los panes y los peces? Y ojo, cuando digo justicia e inteligencia, no estoy apelando al igualitarismo que tanto daño hace. Repartir 3 cámaras y darle lo mismo a un órgano nacional que a un órgano municipal no es realmente entender qué cosa es el periodismo. Ellos saben que necesitan moverse rápido para no dejarle a sus herederos una bomba de tiempo, y para eso no pueden abrir las barreras porque los toros van a arrasar con todo, pero tienen que empezar a dar más espacio a movimiento. Si sencillamente para intentar atraer la inversión extranjera y hay un apartheid económico para los de adentro, ellos saben que la administración Trump va a decir no hay nada todavía para los cubanos. Y ellos saben que de alguna manera la última palabra la tiene Estados Unidos. Claudio, discúlpame, la administración Trump no va a defender los intereses de los cubanos. Exacto. La administración Trump va a defender los intereses de los Estados Unidos. Bien, pero y el asunto aquí es, por eso mi pregunta, no, los intereses de los Estados Unidos no son los intereses del pueblo cubano, no necesariamente, en algunos puntos sí puede coincidir, pero mi punto es acá, y ya para ir terminando porque el tiempo se va acabando, ¿está haciendo la oposición lo que debe hacer para aprovechar el momento? ¿Sí o no? Yo creo que esa es la pregunta que tiene que lanzarse al aire. Yo creo que en un escenario donde es evidente, y lo estamos palpando nosotros aquí, en un escenario donde el régimen se siente contra las cuerdas, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar la oposición? Por supuesto, no podemos decir todo abiertamente, pero hay temas que sí se pueden discutir. Y yo creo que es hora de sincerarnos. Esa oposición, cuando tú hablas de oposición, hablamos de la que está aquí adentro y la de afuera. Esa oposición tiene que ser sincera, tiene que saber qué quiere realmente, tiene que estar en contacto con la oposición interna, tiene que ser un apoyo para esa oposición interna y no puede, yo creo, y no debería pretender un protagonismo que anule a las personas que están aquí adentro. ¿Crees que es importante la definición de los roles que hay que jugar en este proceso? ¿Crees que es importante que se pongan más reflectores sobre la situación que está ocurriendo dentro, sobre la represión, los controles que están ocurriendo dentro de la isla? Porque a mí me parece que en los últimos tiempos hay un poco de confusión. ¿Dónde está el protagonismo? ¿Dónde está el peso de la lucha contra el régimen o el peso del enfrentamiento? ¿Cómo tú ves este punto? Bueno, últimamente he tenido ciertos debates precisamente por esto, llamando la atención de injusticias de disidentes o opositores que se encuentran
en el extranjero y quieren anular a la oposición interna. Y bueno, yo me he un poco enfocado en eso y he tratado de dar luz en ese aspecto. Me parece que para el cambio que nosotros necesitamos de la sociedad y del régimen, primero tenemos que hacer un cambio en la oposición y dar luz sobre nosotros mismos. Y a partir de ahí, entonces, irle arriba al sistema. Yo no creo tanto en que la oposición tenga que sincerarse. La oposición tiene que ir a debate, ser cuestionada y pero cuando para ir a un debate hay que sincerarse. Bueno, al menos hay que responder las preguntas que te hagan. Yo no sé si todo el mundo va a ser sincero. Y una de las cosas de las que fui testigo yo junto con ustedes en Miami, desde febrero, que yo al menos estuve 3 semanas, es que todos nuestros intentos de llevar un debate público a los medios allá, nos tiraron literalmente la puerta en la cara. Me parece que nos toca a nosotros seguir insistiendo en ese sentido, al menos con la oposición que hay dentro, y desde mi opinión siento que la oposición interna de Cuba no tiene todo el apoyo que se necesita. De todas formas, Antonio, yo te voy a decir algo. Yo viendo rapidito el tema de Nicaragua y Venezuela, sobre todo el de Nicaragua, todos los muertos que hay, es evidente que Cuba está estancada hasta para la posibilidad de un estallido social. Ojalá ocurriera mañana y que la gente se diera cuenta que si no grita, si no protesta, no vamos a mover esto hacia donde queremos. Me parece que es un momento fundamental, un momento donde hay que cuestionarse qué estamos haciendo y cómo lo estamos enfrentando. El régimen evidentemente se siente acorralado, tiene el escenario peor que ha tenido en los últimos años, pero nadie puede creer que va a cambiar en forma espontánea. El cambio lo tenemos que producir nosotros. Y para producir ese cambio, me parece que una de las cuestiones fundamentales es llegar con un mensaje claro y directo al pueblo. El cubano está en la calle y está mordiendo el polvo, está comiendo tierra, como se dice, y usted no se le va a parar a nadie al lado a decirle, yo le voy a enseñar a usted lo que es ser un ser cívico. Eso me parece demasiado arrogante. Me parece que tenemos que decirle a los cubanos y tenemos que llegar con el discurso de decirle, vamos a cambiar esta situación para que usted no tenga que comer más tierra y decir qué es lo que queremos y dónde nos vamos a mover. Pero toda esa visión un poco paternalista, un poco socialista también, me parece que está fuera de un poco de punto. izquierda. Un poco, fuera del contexto que se está viviendo. Por otra parte, una labor de difusión, de periodismo, de transmisión de ideas desde la oposición, nos corresponde a nosotros desde la oposición también permear al pueblo para que el pueblo sepa hacia dónde puede empujar este barco que ahora mismo está moviéndose como a la deriva. Es un momento crucial y es un momento que tenemos que aprovechar para lograr de una vez por todas esa tan ansiada libertad cubana que ha sido cercenada ya casi por 60 años. Gracias por ver nuestro programa y los esperamos en otra edición de Libertad y Punto.